Polígono de frecuencia. Ya. Estamos igual que esto. Vamos a continuar. Entonces, polígono de frecuencias. Hemos hecho histograma de frecuencias, polígono de frecuencias. Entonces, son métodos que nos permiten graficar frecuencias no acumuladas, ¿no? Entre ellas tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual o simplemente frecuencia porcentual, que nos indica la proporción de datos, el número de datos, el porcentaje de datos que tenemos en cada clase, en cada nivel. O sea, en clase generalmente decimos cuando son datos continuos, ¿no? Y cuando son discretos, entonces tenemos el nivel, la cantidad de datos por nivel. Hemos hecho un gráfico también para eso. Aquí vamos a continuar. O sea, estamos en gráficos. Entonces decíamos que ya hicimos, vamos a decir, histograma de frecuencia. Histograma son rectángulos verticales cuya proporcionalidad de área o altura del rectángulo depende de la frecuencia absoluta relativa. Histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias que nos permiten graficar, en este caso, frecuencias no acumuladas. Y vamos a decir frecuencias no acumuladas. Frecuencias no acumuladas como MI versus, hemos hecho límite de clase I, límite de la clase I. Luego tenemos H sub I versus límite de clase H sub I por 100. Forma porcentual. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Y eran polígonos, que les digo, rectángulos verticales, ¿no? El histograma de frecuencia. Mientras que el segundo tipo de gráficos, polígono de frecuencias, hemos visto, polígono de frecuencias. Que se refiere a graficar las frecuencias absolutas, NI, en función de marca de clase. Marca de clase. La media de clase, marca de clase, media de clase. También tenemos en función de marca de clase la frecuencia relativa versus I sub I, H sub I por 100 versus marca de clase. Entonces, los tres gráficos serían semejantes, ¿no? Como cuando decimos triángulo de semejanza. ¿Por qué? Porque esto está sobre el total, está sobre la base unidad 1, esto está sobre la base 100. Entonces, son gráficos que están en diferentes tipos de frecuencia, en diferentes bases serían, ¿no? Diferentes bases. Ahora tenemos otro grupo de frecuencias. Vamos a decir ojivas. Estas se llaman ojivas. ¿Qué son las ojivas? Son polígonos
polígono, mejor, sí, polígono de frecuencia también. Tal vez para no confundir con esto, que es una ojiva, diremos, es una curva segmentada. 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 Tenemos de dos tipos. C1, ojiva menor que. Ojiva menor que. C2, ojiva mayor que. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué tipo de gráficos puedo hacer en ojiva menor que? Frecuencias. Es que aquí tendríamos los gráficos semejantes que serían la frecuencia acumulativa absoluta menor que versus marca de clase sería, ¿no? Versus marca de clase. H sub I versus marca de clase. H sub I por 100. Curvas semejantes serían aquí. Aquí sería N sub I porcentual mayor que H sub I versus marca de clase, frecuencia porcentual acumulada, relativa, porcentual, por 100 versus Y sub I. Entonces aquí puedo tener una muestra, puedo decir, de datos x1, x2, x3, x4, x5. Nos dicen clasificar los datos. Clasificar los datos, ¿no? Los datos podemos clasificarlos en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, podemos tener unos datos concretos aquí. Puede ser y sub I prima, y sub I más 1, subíndice, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Puede ser con pesos, puede ser 50 a 60, 60 a 70, 80 a 90, 90
110, sí, 110, 110, 120, 1. Marca de clase. ¿Cuál es la media aquí? 55, ¿no? ¿Está bien? Aquí la media. Y el sub 1, 55. Y el sub 2 sería 65. Y el 3, marca de clase de la tercera clase, sería 85. Media de la cuarta clase o marca de clase sería 95. Y marca de la clase quinta sería igual a 105. Y el 6 sería 115. 115. Frecuencia absoluta n sub i. Pongamos que tenemos 8, 16, 20, muy poquito, perdón, 10, 20, 30, 30, 20 y 10. Cuando la tabla es así, con esta distribución de frecuencias, ¿cuántos datos, cuántos pesos, digamos, aquí mi variable sería X en kilogramos, ¿no? ¿Cuántos datos en la primera clase? 10, en la segunda 20, en la tercera 30, en la cuarta 30, en la quinta 20, en la sexta 10. Entonces, una tabla así se denomina tabla de distribución de frecuencia simétrica. Puede ser también así directamente. Tabla simétrica. Simétrica. De distribución de frecuencia. Entonces aquí 10, al final 10. Luego 20, 20, 30, 30. Eso tiene que comparar, ¿no? Nos pueden decir, se está trabajando con una tabla simétrica, ¿no? Ahora, si lo divido, bueno, si hacemos la sumatoria de la cantidad de datos clasificados, aquí tendríamos sumatoria de n sub i desde i igual a 1 hasta 6, sería m igual a 6. Esa cantidad de datos es igual, tenemos 10, 30, 60, 90, 110, 120. 120 datos. Entonces ahora consideramos la frecuencia relativa h de sub i.
H1, H1 sería el cociente 10 sobre 120 lo puedes dividir. 10 dividido por 120. H2, 20 dividido sobre 120. Sobre el total. No, recuerden, HI es igual a dividir NI sobre N. Eso es lo que estamos diciendo. Tercera clase, H sub 3 sería 30 dividido por 120. Está dividido por 120. Ingeniero, una pregunta. Sí, Eh, en adelante. los, en los límites de clases está de 50 a 60, de 60 a 70 y directamente pasa a 80. ¿Está bien Ah, así? O no, no es correcto. Lo pondremos así. 70, 90. Entonces puede haber una tabla, ya no sería tan simétrica, ¿no? Vamos a corregir para que sea simétrica. Pero podemos trabajar así, con una distribución. Aquí quiere decir, fíjense, si digo 60 menos 50, ¿cuál es la amplitud de clase aquí? 10, 10. Aquí, amplitud de también es clase. 10, Aquí la amplitud de clase, 20. 20. Entonces, fíjense, aquí es 2 veces C. Es el doble de la amplitud del resto. Puede darse este caso, pero de principio no podemos clasificar así. 70, pongamos 80, 80 a 110, les digo a 90, 90, vamos corrigiendo, 90, 100, 100 a 110. 110. Ah, sí, está bien, gracias por corregirme. Podríamos trabajar así, pero como yo dije, tabla simétrica, entonces no es posible que aquí tenga 2 veces C comparado con el de arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos ahí, tendríamos, son valores puntuales estas frecuencias. Ahora tendríamos H5, sub 5, 20 dividido por 120, C sub 6, 10 dividido por 12, 120. Podemos simplificar, ¿no? No, si vamos a trabajar con quiebras, conviene mantener el denominador para la gráfica. Entonces esto puede ser así, simplificado. Un cero cada vez de la división. Podemos ir eliminando así. Y tener un común denominador igual a 12. Aquí podemos hacer HI porcentual. Y bueno, esto ya es multiplicar por 100. Lo vamos a dejar así. Lo que nos interesa, de estos ya hemos dicho que los gráficos como histograma de frecuencias, polígonos de frecuencias, cada vez son semejantes, ¿no? Semejantes en cada tipo.
Y aquí vamos a comenzar con la frecuencia acumulativa menor que NI, H sub I. Vamos a dejar de lado la porcentual y saltamos a la frecuencia acumulativa mayor que. Aquí sería HI por 100. Los dos, aquí nos faltaría la porcentual también. Entonces, la pregunta para completar esta columna de frecuencias acumulativas menor que es como decir cuántas personas con un peso menor. Entonces lo que estoy haciendo es para NI. ¿Cuántas personas con un peso menor que Y sub I prima? ¿No? Estaríamos en la clase I. Estaríamos con el límite, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuántas personas con un peso menor que? Entonces hemos dicho, cuando dice menor que, la pregunta recae sobre el límite superior. Así, menor que. Menor que. Uy, aquí nos hemos comido, ¿saben qué ha ocurrido? Ah, no, está bien. Hemos corregido, está bien. Entonces, menor que. Y voy acumulando aquí. Digo, ¿cuántas personas con un peso menor que 60? Entonces entramos horizontalmente 10. Entonces, 10. ¿Cuántas personas con un peso menor que 10? Entonces, hacia la izquierda son menores, hacia arriba son menores. Por lo tanto, sumamos esto. Entonces, N2 es 30. 30 personas con un peso menor que 70. Luego la pregunta se traslada a la tercera clase, al límite superior. ¿Cuántas personas con un peso menor que 80? Abierto, ¿no? Menor que 80. Entonces decimos N3 es igual, menor que 80, vamos sumando así, ¿no? 10, 20, 30, 60. ¿Cuántas personas con un peso menor que 90? Estamos horizontalmente, entonces buscamos la frecuencia acumulativa menor que para la cuarta clase, sobre el límite superior, abierto. Entonces decimos que suma todo esto. 10, 20, 30, 60, 90. Aquí tendríamos 90. ¿Cuántas personas con un peso menor que 100? Entramos horizontalmente a sumar esto, hacia arriba. 10, 20, 30, 60, 90, 110. Y en la frecuencia acumulativa de la quinta clase sobre el límite superior es 110. Luego, finalmente digo, ¿cuántas personas con un peso menor que 110? Entonces, menor que 110 sería la última etapa, la última clase. Sumamos hacia arriba todas estas frecuencias. Entonces sería 120, porque estoy sumando todo. 120 datos, ¿no? Con un peso menor que 110. Y las frecuencias acumulativas relativas sería dividir. HI es a dividir NI por la frecuencia total clasificada, que es, digo,
el total de datos acumulados como n. Entonces, H1 es igual a N1 dividido por N. H2 igual N1 N. Ahorita vamos a comer. Ahorita vamos a comer. Entonces, tenemos 10 sobre 110. Ve, aquí sería N2, 30 sobre 120. Se simplifica, ¿no? A 1 sobre 12 avos, a 3 sobre 12 avos y así sucesivamente. Podemos colocar, ¿no?, la división como 1 dividido por 12, 1 o 3 doceavos, y sería, no, aquí es 2. Okay. A ver, no, aquí estamos. Aquí es 6 doceavos, y es 9 doceavos, es 11 doceavos, y aquí es 12, 120 dividido por 120, esto es 1, digamos, en la acumulativa. 1, que es el total. Aquí lo mismo. Entonces la pregunta aquí sería determinando n sub i asterisco. Entonces decimos cuántos datos, cuántas personas en todo caso, con un peso mayor o igual que, eso va a caer sobre el límite superior de la clase I. Entonces ahora esta pregunta recae sobre el límite inferior. Aquí diríamos mayor. Mayor que, lo vamos a poner más así. Entonces, cada vez que me haga la pregunta recae sobre el límite inferior. Entonces, si digo, ¿cuántos datos mayor o igual que 50? Mayor o igual que 50. Mayor o igual que 60. De 70. De 80. De 90. De 100. Y superior, ¿no? Entonces, todos los de abajo son mayores. Por lo tanto, sumamos. Sumamos en primera instancia todos los. Esto lo podemos borrar tal vez. Y ya. Todo esto se suma. Entonces tenemos N1, este disco es igual. Mayores e iguales supone sumar toda la columna de frecuencia absolutas, que es igual a 120. Luego N2 asterisco
es igual. ¿Cuántos datos mayores o iguales que 60? Vamos a sumar todo esto. 20 más 30, 50, 80, 100, 110. Menos 10 sería, ¿no? 110. M3, asterisco, igual. ¿Cuántos datos mayores o iguales que 70? Entonces sumamos. Estamos en las acumulativas, ¿no? Hacia abajo. 30 más 30, 60, 80 y 90. Entonces aquí sería 90 mayores. Luego, mayor o igual que 80. Vamos a sumar 30, 50, 60. M4 igual a 60. Después tendríamos mayor o igual que 90. Entonces todos estos de abajo son mayores. Supone sumar 20 más 10, 30. Entonces M5 asterisco sería 30. M6 sería mayor o igual que 100. Entonces 10 nomás. Entonces, como ven, ha ido disminuyendo mayor que. Aquí va aumentando menor que. Va a llegar a 120. Y parte de 120 y termina en 10. Aquí comienza en 10 y termina en 120. Esas características para no equivocarnos. Ahora vamos a hacer un gráfico. En el eje vertical estamos en menor que frecuencia acumulativa mayor que ¿qué sería? Mayor que el eje vertical para nuestra primera gráfica ojiva sería aquí. Esto vamos a graficar. NI en función de límite de clase y es sub I free. Vamos a poner límite de clase. Límite de clase. Límite de clase. Aquí sería 0. Ahora ¿Sería menor que? menor que. Menor que. Estoy yo en mi mundo. Tenemos que ver dónde comienza aquí. Por ejemplo, aquí está variando de 50 a 110. Entonces yo tendría que comenzar más o menos aquí. Aquí yo tendría que decir que 50, así tendría que ser 50,
60, 70, 80, 90, 100, 110. Ahí, ahí 120. Así, aquí todo espacio queda libre. Entonces no conviene hacer eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Interrumpir la línea horizontal. Interrumpir la línea horizontal. Y cuando digo interrumpir, se corta. Entonces aquí voy a colocar 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Una clase fantasma a la derecha, 130. En función de Y sub I, hemos dicho límite de clase. Límite de clase. Límite de clase. El eje vertical consideramos el valor más alto de la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es? 30. ¿Cuánto? Sí, dime, está bien, creo. 120, ¿no? Es el valor más alto. Entonces, este es el que comanda para cuadriculares. Entonces, decimos aquí 120. La mitad, aquí 60. Entonces, esto lo divido en tres partes. Entonces, puedes decir 20, 40, y lo mismo, tres partes. Sería 80, 100, 120, ¿no? Aquí no había. A veces el eje vertical también se puede interrumpir y comenzar, ¿no? Entonces, Inge, ¿podría enfocar la parte de abajo, por favor? sí, sí, no, no hay problema. No, ahorita. Ahorita vamos a dar comida. No. Ya. Entonces, vamos con el gráfico. A ver,
Para formar esta columna de frecuencia acumulativa absoluta menor que, nos hacemos la pregunta sobre el límite superior. Entonces, en el eje vertical estaría el límite superior. El límite superior está en negro con el dato de la columna que estoy considerando. Formamos un punto, límite superior 60 y frecuencia acumulativa 10. Entonces decimos, aquí está 60, límite, tendríamos primera clase, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, a ver cómo está, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. ¿Cuántas clases tenemos? 1, 2, 4, 5, 6. Ah, 5 y no, sería así. Ya. Entonces aquí estaría la sexta y esta sería la clase fantasma. Clase fantasma, vamos a decir. A la izquierda también podemos considerar una clase fantasma. Como va la amplitud de clase es 10, entonces a la izquierda es 10, 40 sería, ¿no? 50 menos 40, 50 menos 10 sería 40. Entonces el primer punto es 50, 10. Y vamos a colocar 10. Entramos horizontalmente. Límite de clase 60. Definimos un punto cada vez. Límite superior de la clase segunda sería 70 y le corresponde una frecuencia acumulada de 30. Y estaría 30. Y 70. Y sería tercera clase, límite superior, 80. ¿Cuántos datos menores a 80? 60. Entonces, ahí sería un punto. ¿Cuántos datos menores que 90? Menores que 90. Estamos en la cuarta clase. 90 también. Aquí sería 90. ¿Cuántos datos menores que 100? Menores que 100. Entramos horizontalmente. 110. Aquí.
menores que 110. Menores que 100, hemos marcado 110. Menores que 110, 120. Una clase fantasma vamos a aumentar aquí para comenzar en 0. Porque mira, aquí estamos comenzando. Aquí, en este punto, estamos comenzando. Entonces, a la izquierda vamos a aumentar esta clase fantasma. ¿Cuántos datos menores que aquí sería, no? Vamos a volver. Aquí decimos que estamos aumentando. Entonces decimos arriba, ¿no? A la izquierda estamos. 50 sería aquí. 50. Y aquí sería 0. Que es tipo 40. 40. Entonces digo, ¿cuántos datos menores que 50? No hay ni uno. Entonces lo pongo 0. ¿Cuántos datos menores que 50? Aquí tiene 0, podemos poner igual a 0. Entonces aquí ya estaría comenzando. ¿Cuántos datos menores que 50? 0. A la derecha lo mismo. A la derecha y abajo. Y sería 110 120. Entonces sería la marca de clase IE7 fantasma igual a 115. Les digo 100. Aquí es 105, ¿no? A ver cómo es esto. Aquí es 95, porque aquí es 85 aquí. A ver. 55 más 10, 65 más 10, 75 más 10, 85 más 10, más 10, 95 más 10, 105 más 10, 115 sería aquí. Entonces, y tenemos 0 también, 0, 0, aquí sería, arriba sería 0, abajo sería, se repite. Como sumamos todas, sigue 160. M7, y sigue aumentando, sigue siendo 120. Hay más, 120. Entonces a la derecha es 120 y 160. Hay más. Y sigue aumentando, sigue a la misma altura, sigue 160. ¿No? Ahora unimos los puntos. Sería estos dos puntos
estos dos puntos, los dos, entonces este va a seguir nomás, a la misma altura. Y hacia la izquierda también va a seguir nomás. ¿Listo? Entonces ahora sí, está bien hacer una ojiva del tipo menor que, menor que, menor que. Bien, esa es acumulada, frecuencia acumulada menor que. Ahora, para el caso ojiva mayor que, ojiva mayor que, vamos a trabajar con la pregunta sobre el límite superior. Entonces yo puedo comenzar en 40, por decir. ¿Cuántos datos mayores o iguales que 40? Entramos horizontalmente, sumamos todo esto y tendríamos aquí un NI asterisco que sería 0. Estamos de acuerdo, ¿no? Oh, perdón, 120. 120. ¿Cuántos datos mayores o iguales que 40? 120. La pregunta sobre 50, límite inferior. ¿Cuántos datos mayores o iguales que 50? 120. O sea que se mantiene constante. Si vamos aumentando a la izquierda, a la derecha, va manteniéndose. Ya. Bien, entonces vamos a graficar esta columna con el punto que corresponde al límite inferior. Entonces, antes hacíamos con el límite superior, ahora vamos a hacer con el límite inferior. Pero nuestra primera clase es la clase 0, 40, 50, de 40 a 50. ¿No? Entonces, la marca de clase aquí es 45. La frecuencia, la cantidad de datos en esta clase fantasma es 0, H0, aquí también 0. Cuando dice menor que 50, ¿qué les digo? Sí, cuando dice menor que 50 es 0. Cuando dice mayor que 40, hemos puesto 120. Mayor que 50, 120. Mayor o igual que 60, 110. Mayor o igual que 70, 190. Mayor o igual que 80, 60. Mayor o igual que 90, 30. Mayor o igual que 100, 10. Mayor o igual que 110, ¿cuánto es? Aquí estamos añadiendo la clase fantasma que tiene una acumulada mayor que. ¿Cuánto es? Un punto al que me diga la respuesta. Eso, 0. Eso no hay que titubear, 0. Ya está, 0. Entonces un ratito te voy a... Un papelito. Aquí tenía mi... Ah,
Este es el curso de estadística 1. ¿Cómo se llama el que me contestó? Ya. De Alessandro. Esto. Tienes dos nombres, ¿no? Gastón más, ¿no? Casi es tu apellido, ¿no? Ya. Casi. Muy bien, ya está. Okay. Bueno, ya vamos a comer, ya vamos a comer. ¿Qué iba a decir? Entonces procedemos a graficar. Entonces era el valor del límite inferior con el valor de la frecuencia acumulativa mayor que. Si comienza en la primera, en la clase fantasma, ¿cuántos datos mayores que 40? Dice 120, ¿no? Porque hay que sumar todas las absolutas. 120. Entonces comenzamos en 40. ¿Dónde está 40? Aquí. Lo vemos con verde, rojo, verde. Mayores. Tendríamos que hacer otro gráfico, ¿no? Esto lo que estoy haciendo no es correcto, pero podemos mostrar un punto de intersección que es en equilibrio. Entonces aquí un punto con el límite inferior y la frecuencia acumulada NI asterisco, N0 asterisco sería. Entonces 160, un punto. Este punto viene a ser N0 asterisco. A ver, primero es el límite inferior y es 0 prima y N0 asterisco. ¿No? Está bien, como en cálculo vamos a identificar ese punto. Luego decimos mayor o igual que 50. Aquí estamos. Mayor o igual que 50 entramos 120 también. Entonces levantamos una perpendicular. Ahí se ve. Mayores o iguales que 60. 110. 110. Mayores o iguales que 70. 90. 90. Vamos aquí. Mayores o iguales que 100. Ahí estamos, no, que 80 estamos, no 70, dijimos 80, 60. Entonces 60, esto coincide con este punto. Aquí vamos a hacer así, sobrepuesto al negro, ¿no? Al punto negro, ¿no? Es simétrica la tabla por esta, así. Mayores que, o iguales que 90. Aquí está 90, entramos horizontalmente, 30. Entonces, 30, aquí está 30.
ver. Mayores o iguales que 100. Aquí está 100. Que es igual a 10. Entonces aquí entramos. ¿No? Mayores o iguales que 100. Mayores o iguales que 110. 110, aquí está 110, 0. Y dice dónde está, aquí está 0. Entonces, 0 estaría sobre el eje. Entonces, unimos en este caso. Si voy aumentando las clases, esto va a seguir 0, 0, 0, 0, 0. Ya no va a aumentar. A la izquierda lo mismo, 0. Bien, entonces esto es ojiva mayor que. Muy bien. Entonces, para concluir de esta parte diríamos, cuando grafico n sub i en función de límite de clase, tengo para la curva menor que y mayor que en la misma. Pero en este caso serían frecuencias absolutas, es decir, aquí estaría ni asterisco para la que va bajando, ni para la que va subiendo, ¿no? Pero tendríamos que hacer por separado. Aquí era para mostrar que una tabla simétrica sí nos va a dar estas dos curvas, van a ser de sentido contrario pero iguales. Entonces, también puedo considerar, aquí hemos dicho, para las ojivas, todas estas van a ser curvas semejantes, es decir, estas las que van subiendo, puedo hacerlas, hemos hecho NI versus Y sub I, o bien puede ser HI versus Y sub I, HI por 100 versus Y sub I. Cuando hacemos la de descenso, que es ojiva mayor que, puedo hacerlo de esta forma, de esta otra manera y finalmente de esta. Pero ambos gráficos son semejantes en el sentido de que esta puede ser grande cuando trabaja con frecuencia absoluta mayor que, porque la escala, por ejemplo, ya va a ser 1. ¿No? Aquí dice 1 y aquí, bueno, va ahí. Lo que me falta es HI por 100. HI asterisco por 100. Entonces estas curvas trabajando en otras unidades van a ser semejantes a las que hemos obtenido. Eso sería, ¿no? Para poder concluir esta parte. Luego lo que viene para caracterizar, porque lo que hemos hecho es coger una base de datos, clasificar los datos en frecuencias no acumulativas y en frecuencias acumulativas, dependiendo qué es lo que les interesa, diríamos, ¿no? Para poder obtener los gráficos. Mucho depende qué es lo que voy a obtener. Entonces, en base a eso, yo puedo clasificar los datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hemos obtenido, si tengo una base de datos, lo que puedo hacer es clasificar, sean datos discretos
sean datos continuos. Pero en clases hemos dicho que también puedo clasificar los datos discretos. Cuando el volumen es grande, los niveles de variación son muchos. Es decir, por ejemplo, si tendría 10.000 datos, 10.000 datos que me indique número de hermanos, o otro más alto que sería el número de libros leídos, ¿no? O sea, que esa variación de libros leídos sea grande, o sea, que no da para hacerlo puntualmente, sino que los agrupamos en clases, los que han leído de 0 libros a 1 libro, otro de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, así para tener mayor reducción para poder observar, ¿no? Se puede, eso es posible. Y clasificar los datos discretos en clases, no solamente los continuos se usan, ambos se pueden hacer. Depende de lo que es del interés, digamos, especialmente los sistemas que trabajan con datos grandes, cuando generan un sistema o definen un sistema de organización y demás, siempre está presente la parte estadística. Por otro lado, lo que podemos describir sobre la base de datos son de indicar cuáles son las medidas más representativas ahorita. ¿Cuáles son las medidas representativas del grupo de datos, de la muestra, puede ser de la población, ¿no? Y entre esos métodos que nos permiten calcular estos datos representativos, que se ubican entre el más pequeño y el más grande, dentro de ese intervalo tiene que estar el dato representativo. Se llaman, los que van a estar al centro, se llaman medidas de centralización o medidas de tendencias centrales. Lo vamos a hacer la próxima clase ya. Y entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir cuál es la media de estatura de este grupo de datos de 110 alumnos que he clasificado. Entonces ya lo puedo determinar. Puede obtenerse la media aritmética, puede obtenerse la mediana, puede obtenerse la moda, también se la puede incluir ahí, aunque no es un dato de tendencia central, sino donde se concentra, ¿no? Como decir qué está de moda en el curso, cuántas personas tienen el corte militar, digamos, cuántas personas tienen el corte militar. Y tal corte, o sea, podemos generar una variedad de cortes, ¿no? Y clasificar por el tipo de corte a las personas, ¿no? Entonces, la moda puede estar desplazada de la media o desplazada, o sea, mayor que la media, menor que la media. En algunos casos puede coincidir, eso lo vamos a ver. De todas maneras, medidas de centralización o medidas de dispersión quiere decir que son los datos representativos del grupo, como decir la media, la mediana. ¿Cuál es? A veces es mejor considerar la media, a veces la media o la media aritmética o simplemente media muestral o media poblacional también de la población de alumnos de la Facultad de Tecnología, cuál es la media de rendimiento en cuanto a sus notas. Entonces podemos obtener ese valor y podemos ver también en qué medida están dispersos los datos, ¿no? Como decir, un alumno llega a la facultad, bueno, no hay quien le controle nada y se enamora fácilmente de una chica. Pero mal en su estudio saca 10, otro saca 80, 90, 60, etc. Entonces, aquí es necesario establecer en qué
en qué grado de dispersión, qué tan lejos está su nota de la media, ¿no? Si la media es 60 y él tiene 10, entonces está muy lejos, ¿no? Por encima de la media, el que tiene 90, 95, esas cosas, ¿no? ¿Listo? Eso va a corresponder establecer los métodos de centralización para calcular y también los métodos de dispersión. Eso lo vamos a ver el viernes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta para esta parte? Y ya. Entonces, eso lo vamos a desarrollar la próxima clase. Entonces, por lo pronto, hasta este momento de cuando tenemos el sábado, lo que pueden ir haciendo es aplicar a su grupo de datos, tabla de datos, que están haciendo, a ver cuántos tienen ustedes, cómo están en cuántas tareas. Apenas tienen 3 tareas. Entonces, esto lo que hice, lo van a aplicar a sus datos. No tienen una base de datos que estaban haciendo, ¿no? A ver, aquí dice de la nicotina. Entonces, vamos a seguir con la nicotina. Entonces, ya han hecho el histograma y polígono de frecuencias, ¿no? Para la nicotina. Mejor la próxima clase, el viernes nomás. Estoy aquí haciendo ya los ejercicios que tienen en la práctica y complementando ya, ¿no? Con los conceptos que ya tienen y pueden ir respondiendo algunas preguntas y las que no hemos llevado todavía no. Entonces, la próxima clase ya vamos a hacer un ejercicio o dar como tarea un ejercicio que hacer todo un estudio estadístico, ¿no? Yo tengo mi base de datos, ¿qué es lo que yo puedo? Clasificar los datos, hacer gráficas para explicar cómo va variando los datos. ¿Listo? Muy bien, ahí quedaremos. Daré comida a mi gato porque estaba llorando.